Oh Padre, te alabamos por tu santa palabra, Señor, que nos conforta y nos consuela. Te pedimos ahora en este momento, Señor, que nos disponemos a oír tu palabra, que abras nuestros corazones, que ilumines nuestra mente, Señor, para entenderla, para aceptarla y para aplicarla a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, urgentemente. Sé tú con nosotros ahora. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. El libro de Job. Pero muchas veces, y a lo mejor a lo largo de este año que está pasando, nos hemos hecho una pregunta que todos nos hacemos, y es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Verdad? Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, solemos preguntarnos y solemos de preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué esta situación? Y muchas veces lo hacemos por nuestra propia impaciencia o por la falta de fe. Le hacemos esa pregunta a Dios de manera incorrecta muchas veces. Y esta semana el Señor me mostró lo importante que es para sus hijos enfrentar las incertidumbres de la vida. He estado leyendo esta semana mucho el libro de Job. Y Dios me ha estado mostrando lo importante que es que pasemos por todas las aflicciones y que incertidumbres que Él mismo envía para nuestras vidas. Y hoy quiero que reflexionemos, cuando está pasando este año, sobre este libro. ¿Verdad? No vamos a ver un pasaje, ¿verdad?, en específico, sino que vamos a ver la enseñanza general que Dios quiere darnos sobre las razones detrás de las diferentes circunstancias que llegan hacia nuestra vida. Para que cuando nos hagamos esa pregunta, ¿por qué?, estemos más tranquilos. Y aunque el libro de Job trata principalmente el tema del sufrimiento físico, su enseñanza aplica a cualquier situación que enfrentemos. A cualquier situación que enfrentemos. Porque tanto las alegrías como las pruebas, ¿de quién vienen? Vienen de Dios. Todo lo que vivimos, si somos hijos de Él, si somos hijos suyos, proviene de Dios. Y hay verdades en nuestra fe que creemos firmemente. Creemos cosas de Dios. Pero debemos entender que el vínculo o el vehículo entre lo que creemos y entre nuestra experiencia cristiana, ¿qué es la fe? ¿Cómo llevamos aquello que creemos a nuestra vida cristiana? A través de la fe. ¿Verdad? Cuando nos encontramos en esas experiencias, cuando nos encontramos en esas circunstancias que a veces no parecen corresponder a nuestra doctrina, que no parecen corresponder a lo que creemos, y caemos a veces en desesperación, nos sentimos desanimados, y a veces vamos a la palabra de Dios a reexaminar la doctrina o la teología o las cosas que creemos que enseña, y existe ese problema cuando nos encontramos en circunstancias experimentando cosas que no parecen corresponder a nuestra propia doctrina. Y la lección que quiero que aprendamos esta mañana es que el vínculo, como dije, entre nuestra experiencia y nuestra doctrina debe ser nuestra fe. Debe ser nuestra fe. Es la fe que une que aparente abismo entre nuestra experiencia y nuestra teología. Y confío que hoy Dios nos dará la gracia de aprender esta mañana
aquellas cosas que necesitamos aceptar cuando las circunstancias vienen hacia nuestra vida, cuando los eventos difíciles llegan para nuestra vida. Ya sean alegrías, pruebas, cada circunstancia, cada experiencia, cada situación debemos de aceptarlas como por fe, porque provienen directamente de la mano de Dios. Y ya sea que entendamos o no, hay un propósito y hay una razón para todo lo que llega a nuestra experiencia. Y mientras consideramos el mensaje del libro de Job esta mañana, veamos varias cosas. Ahora, este es un libro largo, no vamos a considerar obviamente cada capítulo ni cada versículo esta mañana, pero vamos a tratar de captar el panorama general del mensaje que el autor establece en este tema en particular. Y al observar el libro de Job, básicamente vamos a encontrar 5 perspectivas que el libro establece sobre las razones del sufrimiento. 5 perspectivas que este libro establece sobre las razones del sufrimiento. Las respuestas son complementarias, quizás no sean completas por sí mismas, por sí solas, pero son aspectos que necesitamos tener en cuenta. Y necesitamos entender que la vida cristiana no tiene todas las respuestas, ¿verdad? A lo mejor has oído, como yo he oído, que a muchas personas se les promete, si vienes a Cristo, si aceptas a Cristo como tu Salvador, todos tus problemas van a irse. Todos tus problemas van a desaparecer. No habrá más dificultades. La vida desde ese punto será como un lecho de rosas. Será una vida placentera, llena de alegría, sin pruebas y sin problemas. Pero ese no es el caso. La vida cristiana tiene pruebas, pero no tiene todas las respuestas, ¿verdad? Las respuestas, ¿quién las tiene? Las tiene Dios. Así que no pretendemos tener todas las respuestas o cada una de las explicaciones, pero sí el panorama del sufrimiento. Así que vamos a empezar con la primera razón del sufrimiento, y es el propósito espiritual del sufrimiento. El propósito espiritual del sufrimiento. Y nuevamente subrayo que aunque este libro trata particularmente el tema del sufrimiento físico, el principio se aplica a cualquier circunstancia o situación en la que nos encontremos. Y en el capítulo 1 se establece esta primera perspectiva, donde se nos presenta a un hombre, ¿verdad? A Job. Se nos dice que es un hombre justo, un hombre próspero, un hombre que tenía gran sustento, una gran familia, grandes riquezas y una relación con Dios, ¿verdad? A partir del versículo 6 del capítulo 1 dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también con ellos, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado, ¿verdad?, en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla, que alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás, el adversario, el acusador de los elegidos de Dios, se presenta ante el Señor trayendo estas acusaciones contra Job. Y esta no es la única ocasión en la Escritura donde encontramos una escena similar. Si recuerdan el capítulo 3 del profeta Zacarías, nos encontramos también a Satanás de pie frente al ángel del Señor trayendo también acusaciones contra Josué, contra el sumo sacerdote. Y en esa ocasión el Señor reprende a Satanás, lo despide y justifica a Josué. Y esta escena ocurre en más que una sola vez en las Escrituras. Satanás ciertamente es el que acusa, es el adversario que presenta cargos contra el pueblo de Dios,
Pero podemos estar agradecidos de que si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, si estamos seguros en la mano de Dios, ¿verdad? Aunque Satanás nos acuse, aunque intente condenarnos, no tiene el poder ni la capacidad para hacerlo. Era como leímos hoy, como el apóstol Pablo cita al profeta Isaías cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta es que no hay nadie. El poder está en la mano de Cristo y tenemos la confianza de que, aunque Satanás nos acuse, no tiene el poder ni la capacidad de condenarnos. Pero aquí está entonces Satanás, está ante Dios, ataca la relación que existe entre Dios y Job y afirma que la única razón por la que Job es un hombre intachable y recto es porque Dios le ha dado mucho. Satanás le dice, le has dado muchas bendiciones, lo has prosperado de manera material, le has dado grandes riquezas y debido a esas grandes bendiciones materiales que has puesto sobre él, Job sería un necio si no te sirve. Sería un necio. Pero quítale esas bendiciones materiales, quítale toda la prosperidad que le has dado y verás qué rápido te maldice en tu propia cara. Le dice Satanás. Satanás entonces comienza a atacar esa relación personal, prediciendo que Job maldecirá a Dios, ¿verdad? Y vemos esto en el versículo 11 del capítulo 1 y en el capítulo 2 también en el versículo 5 donde dice, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces, según Satanás, si se quitan los beneficios, Job maldecirá a Dios. Y aunque Job enfrentará serios problemas espirituales a lo largo de este libro, él mantiene intacta su relación personal con Dios, ¿verdad? Y sugiero desde el principio de nuestra discusión esta mañana que si estamos satisfechos con nuestra relación con Cristo, aquellos que están satisfechos con su relación con Dios, no habrá ninguna circunstancia que no podamos enfrentar, ni situación que no podamos soportar. Si estamos satisfechos con nuestra relación con Dios, los problemas y las pruebas disminuyen en comparación con el valor de esa relación. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínate un matrimonio, una pareja que se ame profundamente. Y esa pareja pueda estar enfrentando problemas materiales, problemas financieros. Tal vez no puedan disfrutar de grandes comidas ni de lujos. Pero si están satisfechos con la relación de amor que tienen el uno con el otro, incluso comer frijoles con pan todos los días se convierte en una experiencia hermosa. ¿Verdad? Las circunstancias no importan si están satisfechos con su relación. Y de manera similar, Job pudo soportar sus circunstancias, aunque a veces él cuestionó el por qué. Sí se preguntó por qué, como veremos más adelante. Y enfrentó también otros problemas. Pero lo que nunca hizo fue romper la relación que existía entre él y su Dios. Y Dios sabía eso. Dios sabía eso y por eso permitió que Satanás trajera estas aflicciones sobre Job. Y aquellos que leemos el libro de Job, sabemos exactamente por qué Job enfrenta lo que enfrenta. Debido al desafío que Satanás planteó ante Dios. Dios permitió que Satanás trajera esta aflicción sobre su siervo Job. Pérdida de posesiones, pérdida de salud, pérdida de su familia y un sufrimiento inmenso. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos demuestra que hay cosas que ocurren en el ámbito espiritual sobre las cuales no tenemos ningún control. Hay cosas que ocurren en el ámbito espiritual sobre las cuales no tenemos ningún control y que afectan nuestras vidas. ¿Verdad? Hay cosas que no conocemos y que Dios no las va a revelar y que no podemos controlar. Job no pudo controlar
lo que ocurría con Dios y con Satanás. Y es por eso que el Nuevo Testamento nos exhorta y nos manda ¿a qué? A tomar la armadura cristiana, a tomar la armadura de Dios. En Efesios 6 se nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino ¿contra qué? Contra principados, contra potestades y los gobernantes de las tinieblas espirituales. Tenemos un enemigo espiritual, tenemos un adversario, pero también tenemos una armadura espiritual que nos protege y nos da defensa contra este enemigo que muchas veces es invisible para nosotros. Y esto es lo que Job estaba enfrentando. Y es importante notar que aunque nosotros como lectores sabemos desde el principio lo que ocurre, Job nunca lo supo. Job nunca lo supo. Incluso cuando Dios le responde al final del libro, nunca le explica el drama espiritual que se desarrolla detrás de escena. Job nunca se entera de lo que sabemos nosotros. ¿Verdad? Y si Dios solamente, o sea, que imagínate que Dios le hubiera dicho, Job, la razón por la que sufriste todo esto, por la que tus hijos murieron y por la que perdiste todas las cosas, es porque Satanás hizo un desafío y yo quise probar que él estaba equivocado. A lo mejor Job le hubiera dicho, pero lo hubieras hecho con otro. ¿No? Y esto es importante para nosotros porque nos recuerda que algunas de las circunstancias y pruebas que enfrentamos como cristianos tienen su origen en el ámbito espiritual. Muchas de las cosas que ocurren, ¿verdad?, en la vida de los creyentes tienen su origen en el ámbito espiritual. Y no lo sabemos. Y necesitamos por eso estar siempre preparados con la armadura que Dios nos da para enfrentarlas, ¿verdad? Por eso le recomiendo el libro de William Gurnall, La armadura de Dios. Un excelente libro que nos ayuda a entender esa armadura, ¿verdad? Y el narrador del libro de Job nos da esta perspectiva al principio de lo que ocurre, pero gran parte del libro trata de las soluciones que proponen estos tres amigos de Job, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres amigos que vienen como consoladores, como los llama Job, que representan teorías simplistas y sistemáticas. Tienen respuestas que contienen algo de verdad, pero sus enseñanzas reflejan principios que encontramos en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, ellos enseñan que el pecado de Job, que el sufrimiento de Job es por su pecado. Porque ellos dicen que el pecado trae calamidad, que el pecado trae juicio. Y sí hay verdad en eso, ¿verdad? El Nuevo Testamento, por ejemplo, nos enseña en Gálatas 6:7, que dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Esto también segará. Y este principio es el que expresaban los tres amigos de Job. Le decían, Job, el pecado trae juicio. Y bíblicamente eso es cierto. Las Escrituras nos dan numerosos ejemplos de cómo los impíos experimentan el juicio de Dios debido a sus propios pecados. Vemos cómo los profetas advirtieron al pueblo que el juicio vendría sobre ellos si no se arrepienten, porque el pecado conduce al juicio. Sin embargo, la interpretación de los amigos de Job sobre la situación particular de Job era incorrecta. Ellos asumían que si había juicio, que si había calamidad, que si había sufrimiento, necesariamente debía haber pecado. En otras palabras, ellos creían que la única razón por la que alguien podía sufrir es por haber pecado. Y esto no es cierto. Eso no es cierto. Hay otras razones por las cuales Dios permite circunstancias y pruebas en la vida de una persona. ¿Verdad? En el caso de Job, aunque había algo de verdad en lo que decían los amigos, la experiencia de Job no correspondía
con lo que ellos decían. Y por eso Job tuvo muchos problemas al tratar de entender lo que estaba pasando. ¿Verdad? Una y otra vez los amigos de Job lo acusaron de tener pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, en el capítulo 4, Elifaz dice en el versículo 7, recuerda ahora, y le pregunta, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. También en el capítulo 8, Bildad dice en el versículo 20, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Y en el versículo 3 dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? ¿Verdad? En otras palabras, Bildad está diciendo, Job, no te equivoques, Dios no comete errores. Si estás sufriendo es porque has pecado, Job. ¿Verdad? Y repetidamente estos consoladores de Job lo acusan de pecado. Pero una y otra vez Job los refuta, defendiendo su inocencia ante Dios. ¿Verdad? Finalmente, en el capítulo 22, Elifaz toma un enfoque más directo y le dice, bueno, Job, tal vez tú no seas cuál es tu pecado, pero yo sí sé cuál es tu pecado. Y Elifaz, en el capítulo 22, versículo 9, se le dice, despedías a las viudas con las manos vacías, no les dabas nada, y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino. O tinieblas y no puedes ver, y abundancia de agua te cubre. ¿Verdad? Ahora, que Elifaz empieza a adivinar cuál es el pecado de Job. ¿Por qué? Porque está seguro de que el sufrimiento de Job es por causa de su pecado. Sin embargo, Job, ¿qué hace? Él mantiene su inocencia. A pesar de que lo acusan de estar recibiendo lo que merece, Job insiste que no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Verdad? Y es cierto que cuando nosotros experimentamos sufrimiento y pruebas, debemos reflexionar, debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Y si hay pecado, debemos de confesarlo, debemos de arrepentirnos y debemos de aceptar la disciplina que Dios trae a nosotros. Pero también es cierto, como en el caso de Job, que nuestras conciencias pueden estar limpias ante Dios. Hay otras razones por las cuales Dios permite circunstancias difíciles en nuestras vidas. Job sabía que lo que sus amigos decían tenía algo de verdad. ¿Verdad? De hecho, si las cosas hubieran sido, que al revés, Elifaz, Bildad o Zofar, que estuvieran sufriendo, a lo mejor Job le hubiese dicho lo mismo. Pero Job sabía que su experiencia no se correspondía con la enseñanza de sus amigos. Job, al examinar su corazón, sabía que no había tal pecado para estar sufriendo como estaba sufriendo. Y aquí es donde surgió el conflicto entre su experiencia y su doctrina, lo que se convirtió en una prueba de fe para Job. En una prueba de fe para Job. ¿Verdad? Por un tiempo Job no estaba superando esa prueba de fe. ¿Verdad? Si se acuerdan, en algunos pasajes, Job incluso cae en la desesperación. ¿Verdad? En el capítulo 3, versículos 11 y 12, Job se pregunta, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y para que los pechos, que me dieran de mamar. Y el versículo 20, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado del alma? ¿Verdad? La vida parecía no tener sentido para Job. No podía comprender el propósito detrás de lo que estaba pasando. Esto es algo que creo que todos enfrentamos en algún momento.
habrá circunstancias en nuestra vida que al principio parecerán no tener ningún sentido. No vemos la razón ni el propósito detrás de ella. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi propia vida, recuerda cuando mi esposa tuvo dos pérdidas, ¿verdad? 2 pérdidas seguidas, ¿verdad? O sea, perdimos dos bebés y pasamos por un tiempo muy, muy difícil. Fue un tiempo con mucho dolor y un tiempo lleno de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Qué propósito tiene todo esto? Y en ese momento era difícil de entender. Pero cuando miramos hacia atrás, cuando yo veo hacia atrás, veo las lecciones que aprendimos como familia y el crecimiento espiritual que se experimentó a raíz de esa situación. Y de manera similar también como iglesia, nos hemos hecho esta misma pregunta, ¿verdad? Como iglesia también han pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Años sin un pastor, por ejemplo. ¿Por qué, Señor? O sea, ¿qué está pasando, Señor? Pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios nos guió y las lecciones que aprendimos de esas situaciones. Y al igual que Job, a menudo no vamos a ver de inmediato el propósito detrás de nuestras pruebas. Pero la lección que Job aprendió y que debemos también nosotros aprender es que la fe en Dios es el vínculo entre nuestra experiencia y lo que decimos creer. ¿Verdad? Es la única manera de evitar la desesperación y el desaliento. Solo confiando plenamente en Dios podemos soportar las pruebas que vienen en nuestra vida. Pero Job, de manera natural, se hizo esa pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? A lo largo del libro, Job mantuvo su inocencia. ¿Verdad? En el capítulo 6, versículo 30, él dice, ¿acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? ¿Verdad? ¿Qué hace Job? Job examina su vida y él clama, Señor, me estoy examinando, no veo lo que estas personas me están diciendo, no lo veo en mí. En el capítulo 7, versículo 20, Job añade, ¿he pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho esto de mí? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? De modo que soy una carga para mí mismo. Y en el capítulo 9, versículos 21 al 22 dice Job con desesperación, me imagino. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida, todo es lo mismo. O sea, por tanto digo, Él destruye al inocente y al impío. Pero aquí Job expresa su frustración y su pesimismo diciendo, Señor, no encuentro entonces ninguna diferencia entre el justo o el impío. ¿De qué sirve entonces? Se pregunta. Y también en el capítulo 10, versículo 7 dice, según tu conocimiento ciertamente no soy culpable, sin embargo no hay salvación de tu mano. ¿Verdad? Job llega al punto de rechazar las respuestas simples del sistema que sus amigos le ofrecen y desarrolla entonces una visión muy crítica de ellos. En el capítulo 12, versículo 2, hablando de sus amigos, les dice de manera irónica, en verdad que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. ¿Verdad? Básicamente les está diciendo, ustedes creen tener todas las respuestas. Y es una pena que no estén en mis zapatos. Más adelante, en el capítulo 16, versículos 2 y 3, él dice, he oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes. No hay fin a las palabras vacías. ¿O qué te provoca para que así respondas? ¿Verdad? Job continúa ridiculizando a sus amigos, quienes afirman tener todas las respuestas diciendo, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría hacer lo mismo que ustedes. Podría solamente decir palabras contra ustedes y sacudir mi cabeza.
Pero finalmente Job fortalece su ánimo y expresa el deseo de llevar su caso directamente a Dios. Él sabe que la única respuesta se la puede dar Dios. Por eso en el capítulo 13, versículo 3 dice: pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios, porque ustedes son forjadores de mentiras, todos ustedes son médicos inútiles. Y el versículo 15 dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. ¿Verdad? A pesar de su sufrimiento, a pesar de sus preguntas, Job vemos que no rompe su relación con Dios, mantiene su fe y llega al punto en que quiere una audiencia directa con Dios para saber por qué le ocurren estas cosas. En el capítulo 23, versículos 3 y 4 dice: ¿quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa y llenaría mi boca con argumentos. Job quiere estar con Dios y quiere responder, quiere oír la respuesta con Dios. Y vemos cómo la paciencia de Dios poco a poco se agota. Vemos cómo Job se enoja con Dios también. Job se enoja con Dios. Y a veces nosotros nos sentimos de la misma manera, ¿verdad? ¿No es cierto? Nos sentimos como si Dios nos hubiera abandonado, como si Dios nos hubiera dejado solos, como si Dios hubiera roto esa relación de pacto que tanto nosotros valoramos. Ese fue el sentimiento de Job. Y a menudo también ese es nuestro propio sentimiento. Sin embargo, el relato continúa con la introducción de una nueva perspectiva, ¿verdad? Ahora tenemos a Eliú, un personaje enigmático que aparece en escena alrededor del capítulo 34, y aunque se presenta con una mezcla de arrogancia y de humildad, hay mucha verdad en su mensaje también, ¿verdad? Él se introduce diciendo que es joven. En el capítulo 32, versículo 6, él dice: yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba declararles lo que pienso. Sin embargo, añade que debido a la grave situación siente la necesidad de hablar. El mensaje central de Eliú es que Dios es justo y todo lo que hace también es justo. Ahora, por ejemplo, en el capítulo 34, versículos 10 al 12 dice: por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento. Lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad, porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno conforme a su conducta. Ciertamente Dios no obrará perversamente, y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Verdad? En esencia, Eliú argumenta que las pruebas y las circunstancias que enfrentamos son para nuestra mejora espiritual. Para nuestra mejora espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículo 16, dice: entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. ¿Para qué? Para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Y el versículo 19 dice: el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continúa en sus huesos. ¿Verdad? Aquí Eliú describe las pruebas como un medio para apartar al hombre de su pecado, como para refinarlo, para llevarlo a que obedezca la ley de Dios. En el capítulo 36 también, versículo 10 dice: Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia.
Lo que Eliú entonces está diciendo dice que el sufrimiento, que las pruebas es un medio de Dios para la mejora de sus hijos. Y eso es algo que encontramos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, como describe que la disciplina de un padre hacia un hijo como un acto de amor. También lo vemos en Hebreos capítulo 12. Y ahora finalmente llegamos a lo que quizás es el punto más importante de este libro, que obviamente es la respuesta de Dios al sufrimiento de Job. Pero Dios, en esencia, le dice a Job que todo lo que ocurre tiene un propósito. Todo lo que ocurre tiene un propósito. Todo es importante. Incluso si ese propósito está oculto para los hombres. Incluso si no lo entendemos o no lo podemos comprender. Y la clave de la respuesta de Dios es esta. El hombre no es el centro del universo. El hombre no es el centro del universo. El propósito y el significado del universo está más allá de la comprensión humana. Dios le muestra a Job que su soberanía y su sabiduría trascienden cualquier entendimiento humano. Que no tenemos que entender todas las cosas. En los capítulos 38 al 41, Dios no responde directamente a la pregunta de Job. Sino ¿qué hace Dios? Dios se presenta con una serie de preguntas. Preguntas que destacan la grandeza de Dios y preguntas que destacan la pequeñez del hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando tú estabas allí, Job? ¿Tú has mandado a la mañana en tus días? Todas estas preguntas tienen un propósito de recordarle a Job que Dios está en control. Que es Dios quien está en control. Que su sabiduría es perfecta y que su propósito está más allá de nuestra propia comprensión. El sufrimiento de Job no fue sin sentido. Aunque Job nunca entendió completamente el porqué. Y lo que Dios le muestra es que confiar en su carácter y en su soberanía es suficiente. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Dios le da a Job lo que Job necesitaba. Una respuesta que lo iba a ayudar. Y una respuesta que nos ayuda también a nosotros. En el capítulo 38, el Señor responde a Job desde un torbellino. Y Job reconoce y debe reconocer que es completamente ignorante de las preguntas que Dios plantea. En el versículo 4 del capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Es como Dios diciéndole a Job, Job, si estás tan ansioso para hablar conmigo, para saber las respuestas, respóndeme todas estas cosas. Y todo esto nos dice que el hombre es insignificante en comparación con la creación, en comparación con Dios y con todo lo que Él ha creado. ¿Dónde estaba el hombre cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cómo podemos explicar los intrincados detalles de la providencia de Dios? Es imposible. Job no puede y tampoco estaba allí. En el capítulo 39, por ejemplo, el Señor menciona varios animales salvajes que prácticamente no tienen propósito para el hombre. En el versículo 1 menciona a las cabras monteses. En el versículo 5 al asno salvaje. En el versículo 9 al búfalo. Una gran lista de animales salvajes cuyas vidas continúan sin relación alguna con el hombre, que no sirven de manera directa al hombre. Y el hombre tampoco tiene control sobre ellos. Sin embargo, están ordenados por Dios. En el capítulo 38 vemos cómo Dios trata sobre la creación y el universo. En el capítulo 39 sobre estos animales y otros elementos que están más allá del control humano.
Vemos cómo en el ámbito natural, incluso cuando el hombre no tiene control, no tiene influencia, no tiene ninguna participación, las cosas siguen su curso. Las cosas siguen su curso. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios tiene control de la naturaleza y de todas las cosas. Por eso el cristiano no se preocupa, por ejemplo, por la preservación del mundo. No tememos de que el mundo se desmorone. No nos preocupa de que el calentamiento global, que destruye el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está ordenando todo en el mundo natural. De la misma manera, no necesitamos tampoco preocuparnos ni angustiarnos en lo espiritual, porque Dios también tiene el control sobre ello. Aunque no podamos entender, aunque no sepamos todas las respuestas, aunque las soluciones estén más allá de nuestra comprensión y la capacidad de saber, Dios sabe, Dios ordena y Dios gobierna. Así que no necesitamos saber todas las respuestas. Y por ello no hay lugar para la desesperación ni para el desánimo, porque conocemos al Dios que sí tiene todas las respuestas. Pero, ¿cuál es la clave? La clave es tener una relación vital. La clave es tener una relación íntima con ese Dios que controla y dirige todas las cosas que suceden, ya sea que las veamos o no. ¿Verdad? Aunque no podamos ver ni entender con nuestros ojos humanos, sabemos que Dios sí sabe todas las cosas. Sabemos que Dios está gobernando todas las cosas. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que no hay lugar para la desesperación porque tenemos a Dios. Y para ir terminando, mira cómo Dios responde a Job en el capítulo 40. Cómo Job responde a Dios en el capítulo 40, versículo 3. Entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Nada. Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. ¡Wow! Job, quien antes estaba tan ansioso por hablar con Dios, ahora guarda silencio ante los argumentos de Dios. Reconoce su insignificancia frente a la creación. ¿Verdad? Se da cuenta que no es el centro del universo y que Dios es el Todopoderoso, y se encuentra entonces sin palabras. En el capítulo 42, versículos 2 y 6 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Job entendió el mensaje. Job entendió el mensaje y nosotros también debemos de entenderlo. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos en situaciones difíciles, confía en Dios. Reconoce que Él es soberano, que su propósito es perfecto y que no te pondrá en una situación fuera de su control o fuera de su dirección. ¿Verdad? Y por eso es maravilloso tener una relación con el Señor Jesucristo. Por eso es maravilloso tener una relación con el Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande es tener una relación viva con Él. Porque solamente esa relación es la que nos permite enfrentar la vida y la muerte con esperanza. Yo no me imagino a aquellos que viven sin Dios. Sin Cristo, solo lo que queda es la desesperación y el desánimo. Pero una vida con Cristo, una vida regenerada, nos da la fortaleza para soportar todas las circunstancias y enfrentar cualquier dificultad que la vida pueda traer.
Por eso espero, quienes conocemos al Señor, recordemos que Él es nuestra confianza y esperanza. Y que nunca seamos tentados con impaciencia o con incredulidad y decirles, ¿por qué, Señor? Sino que sepamos que Dios gobierna y Dios dirige. Y aquellos de aquí que están sin Cristo, les hago un llamado. Si estás esta mañana sin esta esperanza, si estás esta mañana sin Cristo, no te vayas sin encontrar la fuente de esta confianza en el Dios Todopoderoso. Ahora, si quieres hablar conmigo, estoy disponible para hablar contigo y para mostrarte el camino hacia Cristo. La única fuente de esperanza para la vida y también en la muerte. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras que no hay por qué temer, no hay por qué desesperarnos, no hay por qué angustiarnos, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y te damos gracias, Padre, por este libro de Job. Gracias por haberlo dejado para nosotros, para poder comprender las varias razones por el sufrimiento y saber que ninguna carece de propósito. Ya sea, Padre, por nuestro pecado, ya sea para nuestra disciplina, ya sea para nuestro crecimiento espiritual, ya sea para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a siempre ver los sufrimientos como que vienen de tu mano, Señor. Y ayúdanos a confiar, a orar y atravesarlos, oh Señor, con fe y con esperanza, sabiendo que todo lo que podamos sufrir en este mundo es temporal y que nada se compara, así como leímos, con la gloria que ha de venir. Yo te pido, Padre, por todos los presentes hoy en día, por todos los problemas que como individuos y como iglesias podamos estar enfrentando en nuestra vida diaria, que tú nos ayudes con todos estos principios, con todas estas lecciones, a saber que estás con nosotros, que nos cuidas y nos proteges como nuestro Padre Celestial. Y si hay alguien aquí presente que no te ha conocido de esa manera, Señor, que todavía no tiene el espíritu de adopción, te pedimos que hoy sea ese día de salvación. Te pedimos que hoy sea el día de fe y arrepentimiento para vida, Señor. Que hoy empiece una nueva vida regenerada y llena del Espíritu. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, gracias por la comida que como hermanos y hermanas en Cristo vamos a compartir. Te pedimos que la bendigas y que ese momento, Señor, podamos estar juntos, podamos gozarnos en la gran salvación que tú nos has dado, Señor. Podamos también estrechar nuestros lazos como hermanos en Cristo y como familia en la fe. Que podamos estar unidos y en amor y en armonía, oh Señor, celebrar las gracias y las misericordias que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa, por este día, y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.